Dios lo bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano, en este maravilloso día. Nuestro tema de hoy, un tema precioso, arriba como abajo. Vamos a verlo en la palabra de Dios en Lucas 24, del 44 al 53. Amén. Arriba como abajo. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los discípulos vieron que su maestro se fue al cielo. Tiene que haber sido muy duro, ¿verdad? Tiene que haber sido una emoción tras otra emoción. Su maestro se fue arriba. Les prometió que les mandaría la promesa, el Espíritu Santo, pero él ya estaba arriba. Se acababa de ir. Tiene que haber sido maravilloso a la vez y también una emoción triste de que ya no podían caminar con el maestro físicamente. Vamos a orar. Padre, gracias en este momento por tu palabra. Señor amado, gracias. Gracias, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra, Padre. Te pido en el nombre de Jesús en este día. Por favor, precioso Espíritu Santo, ayúdame. Usa mi lengua para la gloria y la honra del nombre de Jesús, para poder hablar verdad conforme al propósito de Dios. Y toca y redarguye a hombres y mujeres que nos ven a través de este medio, precioso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por ser mi ayudador, mi consolador, el que me ayuda cada día. Jesús, y a ti, solamente a ti, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, un comentarista decía de esta manera, dice, el paganismo greco-romano en la época de Jesús enseñaba que las acciones de los dioses en los cielos afectaban la tierra. Si Zeus se enojaba, lanzaba rayos, la antigua fórmula expresada abajo como arriba. Sin embargo, Jesús a veces invertía este concepto y enseñaba arriba como abajo. Un creyente ora y el cielo responde. Un pecador se arrepiente y los ángeles se regocijan. Una misión tiene éxito y Dios es glorificado. Un creyente se revela y el Espíritu Santo se entristece. Creo en estas cosas, pero de alguna manera las olvido. Me olvido de que a Dios le importan mis oraciones. Me olvido de que lo que decido hoy deleita o entristece al Señor del universo. Me olvido de que estoy ayudando a mis prójimos a definir su destino eterno. Podemos comunicar ahora mismo la buena noticia del amor de Dios que Jesús trajo a esta tierra. Este fue el desafío del Señor a sus discípulos antes de ascender para estar con su Padre. Es Mateo 28, 18 al 20. Los que seguimos a Cristo actuamos como una extensión de su encarnación y ministerio. Por esta razón, Él vino a este mundo antes de partir. Les declaró a sus discípulos que enviaría su espíritu desde arriba para que estuviera
con ellos abajo. En Lucas 24:48. No nos dejó solos, nos llena con su poder para que podamos tocar vidas aquí abajo y producir un impacto eterno, arriba como abajo. Mis queridos hermanos, cuando Jesús se fue, Él prometió y dijo que enviaría un consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y así fue. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros, vive en nuestros corazones, vive dentro de nosotros. Nosotros somos la casa donde el Espíritu Santo vive. Por eso si hacemos una mala decisión espiritual o de lo que fuese, entristecemos al Espíritu Santo. Por eso, mi querido amigo y amiga, tenemos que tener esta casa limpia, porque aquí vive el Espíritu de Dios. Perdón, aquí vive el Espíritu de Dios. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él está dentro de nosotros. Por eso el autor dice que cuando oramos a nuestro Padre, nuestro Padre está en los cielos y oramos a Él en el nombre de Jesús. Y nuestro Padre que está en los cielos nos responde. Aquí abajo estamos nosotros, aquí abajo recibimos nosotros la respuesta de nuestro Dios, de nuestro Padre. Aquí estamos en esta tierra ahora, pero un día estaremos en el cielo, como está Jesús, porque seremos llevados, levantados por Él. Mis queridos hermanos, la vida en Jesús es real. Jesucristo existe, es real. Un día nos iremos a la patria celestial con Él. Él vendrá en las nubes a levantar su pueblo, es real. Pero también el infierno es real. Tenemos que estar muy seguros que el infierno es real. Porque en estos tiempos hay muchos predicadores que dicen que el infierno ya no realmente es más, dicen una metáfora que realmente es real. Dicen los predicadores, imagínense. El infierno es real. El infierno está abajo, en el fondo de la tierra, dice la palabra de Dios. Y el cielo es arriba con Jesús. Existe un cielo y un infierno. Pasemos lo que pasemos en este mundo, pasemos la prueba que pasemos. Si permanecemos fieles al Señor, un día nos iremos con Él al cielo. Estaremos con Él al cielo. Pero si siendo cristianos negamos la fe de Cristo y retrocedemos, pisoteamos la sangre de Cristo, nos iremos al infierno. Mire, Saúl, un rey escogido por Dios, se volvió atrás, negó a Dios, fue a consultar con una pitonisa, con una bruja, en la comparación de estos tiempos, una bruja. ¿Y qué pasó con Saúl al final? Mire que Saúl era un rey y conocía a Dios. No era un hombre que no se había preparado, no era un hombre que tenía una poca educación o preparación en su relación con Dios. Era un hombre muy educado y preparado. Pero eso a usted no lo salva. Su educación y su preparación es bueno para usted, pero no lo salva. Eso no tocará las puertas del infierno, no golpeará las puertas del infierno. Saúl era un rey. Pero sin embargo, ¿sabe qué? Fue y consultó a esta pitonisa. Y finalmente, ¿cómo acabó Saúl? Destronado, su reino fue para David, pero él se mató, se suicidó. Y acabó, hoy está en el infierno, se mató, se suicidó. Mi querido amigo y amiga, no importa cuán poderoso o poderosa sea usted. O usted, mi querido hermano y hermana, no importa cuántos títulos tenga. Hablo a los cristianos. Lo importante es que su relación con Jesús sea de verdad. Que haya una relación de santidad, de búsqueda a Dios todos los días. Porque muchas veces se escucha decir, oh, mi pastor tiene estos títulos, PhD, TT, un montón de títulos. Escuche lo que el pastor de usted tenga, los títulos que tenga, es bueno para él. Pero escuche bien, si su pastor verdaderamente no está metido con Dios, esos títulos no harán temblar el infierno, no harán nada en el infierno. Aquí en Estados Unidos había un hombre, un agricultor campesino que fue minero, maderero,
que caminaba con su esposa de aquí para Canadá. Era un hombre que apenas aprendió a leer, pero sabe que era un hombre lleno del Espíritu Santo. No tenía mayores títulos más que haber conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y era un labrador, agricultor, un trabajador en las minas de carbón y en las maderas. Pero cuando vino a Jesús, este hombre era lleno del Espíritu Santo y caminaron él y su esposa predicando la palabra de Dios. Lo llamaban el profeta de la fe. Le creyó tanto a Dios que cuando este hombre oraba, intercedía por los enfermos, por los que estaban muertos, Dios hacía milagros en la vida de estas personas. Era un hombre que cuando oraba, el infierno temblaba. Mi querido hermano y hermana, Jesucristo busca hombres y mujeres que verdaderamente estén metidas con Dios, que se nieguen y busquen a Dios de verdad. Los títulos son buenos para usted, no es que sea malo, pero lo que usted tiene que buscar es a Dios, meterse con Dios y clamar a Dios, sabe, buscar a Dios de verdad. Hombres y mujeres que buscan por horas y horas a Dios son bendecidos. Dios hace milagros en sus vidas. Podrán hablarle lo que el Espíritu Santo dice. Este hombre, el profeta de la fe, dice que un día se levantó de su cuarto porque había mucha bulla en la cocina. Su esposa le dijo, querido, ve, anda a la cocina. Parece que dejamos abierto la ventana, entró un gato, un racón, el invierno era fuerte. Y cuando fue a la cocina, este hermano, el profeta de la fe, dice que vio a Satanás haciendo bulla en la cocina. Escuche bien, no vio un gato, lo vio a Satanás en persona en la cocina. ¿Y sabe lo que este profeta de la fe dijo? Le dijo, Satanás, no me preocupas, porque el que está en mí es más grande que tú. No me preocupas. Él se volvió a la cama y cuando llegó a la casa, a su cuarto, su esposa le preguntó, querido, ¿qué cosa era? Él le dijo, querida, era Satanás en la cocina tratando de asustarnos. Ellos se pusieron a orar y se durmieron. Mire usted, es un testimonio real. Es de la seguridad que este hombre tenía con su Dios. Él sabía que Jesucristo era más grande que Satanás, era más grande que todo miedo, que todo obstáculo en su vida, que toda prueba, que toda necesidad. Su Dios era más grande. Se durmieron. Así era la vida de este hermano. Mis queridos amigos, nuestra relación con Dios tiene que ser sincera. Tiene que ser de verdad. Nuestro Dios nos mandó de arriba a abajo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí abajo. Vive en usted, vive en mí. Nosotros somos la casa donde el Espíritu Santo habita. Por eso, mi querido hermano y hermana, no tenemos que entristecer al Espíritu Santo. Tenemos que alegrar. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Pero sabe que muchas veces los pastores, los líderes, se preocupan más en que tienen que tener el carro del año, tienen que tener la casa más hermosa, tienen que tener todo lo material antes de nada, porque no pueden viajar, no pueden salir a otros lugares a predicar la palabra porque no le garantizan en ese país que se quedarán en un hotel de 5 estrellas. No sé, ellos tienen que asegurarse que la transportación va a ser en carros caros del año y de lujo. Es increíble que están más preocupados en darle satisfacción a su carne que darle satisfacción al Espíritu Santo, ir y predicar. Contaba un hermano misionero que se fue con el Señor hace unos años atrás. Creo que 4 o 5 años atrás se fue con el Señor. Él fue a un movimiento de campaña en Latinoamérica y llegó a un determinado país. Y recogieron en el aeropuerto, lo recogieron los hermanos y lo comenzaron a llevar. Pero un grupo de pastores que iban ahí con sus esposas dijeron, nosotros nos hospedamos en un hotel de 5 estrellas. Nos vamos al Sheraton o nos vamos al Marriott. No nos podemos ir a otro lugar. Somos siervos de Dios. Increíble, ¿verdad? Y le dijeron, y las campañas que tenemos que hacer tienen que ser en determinadas iglesias que sean grandes. Y los organizadores de
de esta bienvenida en ese país, verdaderamente se sintieron decepcionados. Ellos esperaban que de Estados Unidos vinieran hombres de Dios llenos del Espíritu Santo y el poder de Dios, que les enseñaran a ellos, verdaderamente quisieran temblar su nación con el poder de Dios. Dice que muchos hermanos se fueron, se los llevaron a determinadas casas y verdaderamente en esas casas no había todas las comunidades que ellas esperaron. Se salieron y rentaron su hotel y se fueron. Y no querían ir a las iglesias pobres que estaban en los barrios pobres. No querían ir a esas iglesias a predicar la palabra de Dios, porque eran muy pobres. ¿Qué hubiese hecho Jesús? Me pregunto yo. Cuando Jesucristo caminó por Jerusalén con sandalias en ese calor y se hospedaba aquí y allá, y dice que tenía como almohada una piedra, y ¿sabe qué? No tenía un hotel con aire acondicionado en ese calor de Jerusalén. No tenía una cama cómoda donde él se quedaba. Allí dormía. Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no quiere decir que usted no tenga comodidades. Claro, eso no está negado a los cristianos. Pero la palabra de Dios dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es primero Dios, primero Dios, primero Dios. Dios es primero antes que nada. Le pueden llamar a usted fanático, que a usted no le importe eso. Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, miserables, legalistas. Y Jesús, ¿se acuerda cuando Jesús sacó del templo a todos los mercaderes vendedores que estaban en el templo vendiendo? No les dijo: por favor, señores vendedores, váyanse ahora de aquí, les suplico, les ruego, y yo vuelvo luego y veo si ya se fueron. No, dice la palabra de Dios literalmente que agarró un látigo y le metió golpe a todo el mundo y los botó del templo. Le dijo: han hecho de este templo una casa de ladrones, de venta, de mercadería, mercaderes. Jesús les metió látigo. ¿Cómo lo ve usted eso? Les metió golpe. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no les dijo: hermanitos, por favor, hermanito judío, váyanse de aquí, lleve su paloma, lleve su chivo, sus ovejas, sus ungüentos. No, dice que él los volteó, los botó lo que vendía y le metió golpe, que sacó huyendo a toda esa gente. Y sabe que en este tiempo hay muchos mercaderes del evangelio, sabe. Hay muchos mercaderes que venden de todo, sabe. No saben qué más vender. Inventan cualquier cosa. Es increíble. Predique la palabra de Dios, porque todo pasará, mas la bendita palabra de Dios no pasará. No es malo que usted tenga una casa hermosa, buena, que tenga un buen carro, no es malo. ¿Sabe cuál es lo malo? Que usted ponga en primer orden los lujos de este mundo, que son perecibles, que usted no los podrá llevar de este mundo cuando se vaya, porque todo pasará. Lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. Es lo único. Mi querido hermano y hermana, predique la palabra de Dios. No se preocupe. No ande limpiando el carrito que se lo mancharon o se lo rayaron porque el carro es del año. Olvídese de eso. Usted preocúpese de arrebatarle las almas a Satanás. Él es el gran mentiroso y ladrón que tiene engañado esta humanidad. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo era golpeado, era azotado, tirado fuera de las sinagogas. ¿Sabe que se levantaba y sabe lo que hacía? Predicar la palabra de Dios. No decía: recógeme de aquí y lléveme a la mejor posada que había ahí, báñeme y cúreme y después, cuando me sane, predicaré. No, él seguía predicando la palabra inmediatamente. Ese era Pablo, ¿sabe? Mi querido amigo y amiga, mi hermano, con el amor del Señor, predique la palabra de Dios antes que nada. No se preocupe por lo demás.
Jesucristo se encargará de suplirlo lo que usted tiene. Me acuerdo una vez de un pastor que llevaba muchachos que estaban en la calle en drogas, en alcohol, los recogía y los ponía al frente en la primera línea. Pero al final del servicio comenzaba a señalar, decía, miren hermanos, esos muchachos estaban en la calle drogados y eran esto y aquello. Miren hermanos, tienen que dar dinero por estos hermanos, porque estos hermanos también comen, hay que alimentarlos, hay que gastar en ropa, en jabón y esto. Y hacía una lista de petición que más que nada obligaba y usaba a estos hermanos domingo tras domingo tras domingo. Mi hermano, predique la palabra de Dios. La palabra de Dios lo hará libre, libre de toda miseria del diablo. Dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos, investidos del poder desde lo alto. El Señor prometió que mandaría al Espíritu Santo y lo ha cumplido. De arriba lo mandó abajo. Nosotros oramos en esta tierra en el nombre de Jesús arriba, y arriba Jesús intercede por nosotros ante su Padre. Hay una comunicación directa. Hablamos con el Espíritu Santo todos los días. Escuchamos su voz. Cuando nos dicen no hagas esto, no hagas aquello, tendrás problema, esto está mal. Pero a veces nos creemos que tenemos poder sobre el Espíritu Santo y queremos hacer nuestras cosas y no lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros y lo que nos tiene que decir. Porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, mi querido hermano, mi querida hermana. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Aleluya. Los sacó, oró, los bendijo. Dijo, muchachos, me voy a casa. Ustedes se quedan. Yo enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, que estará con ustedes todos los días hasta que ustedes se vayan de este mundo. El Señor se fue y dice que ellos se quedaron mirándolo. El maestro se va y se perdió en una nube. Tiene que haber sido triste a la vez. Se fue el maestro. Ya no caminaremos con él físicamente. Dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Mis hermanos, vamos a buscar a Dios de verdad. En estos tiempos que hay tanta maldad. Mire, en estos tiempos donde los cristianos que tenemos que decir la verdad, denunciar la verdad de verdad, muchas veces no lo hacemos. Los líderes congregacionales de grandes congregaciones, en vez de salir afuera y denunciar y defender el evangelio, no lo hacen. Dicen, no lo hacen, no lo hacen. ¿Por qué? Dicen, el Señor lo juzgará. No, los cristianos tienen que salir a defender el evangelio afuera. Es donde están esos líderes. ¿Sabe qué? Se han convertido más que en nada en políticos. Políticos hacen la religión de una manera política. No están interesados en defender el derecho de los cristianos. No están con esa carga de decir, vamos a defender el derecho de que los cristianos tenemos en esta tierra. ¿Dónde están esos líderes cristianos? Deberíamos salir a las calles, hacer marchas y predicar en grupo, en cantidad, en cientos y miles, y decir quiénes somos, a quién servimos y a quién obedecemos. Pero sin embargo, los políticos, los cristianos están más politizados que evangelizados. Esa es una vergüenza, ¿sabe? Por eso en el mundo ha habido tanto avance del orgullo, del pecado, tanto avance
que todo el mundo reclama derechos humanos, ¿sabe qué? Al pecado le llaman derechos humanos. Y cuando verdaderamente los derechos humanos que la gente necesita, como aquellos niños de África que se mueren todos los días abusados, como aquellos cristianos que se mueren quemados, crucificados en Egipto, en Asia, nadie hace nada por ellos. ¿Dónde están los derechos humanos de ellos? ¿Dónde están? Cuando queman en Zaire a los cristianos, ¿dónde están los derechos humanos? Ahí no hay nadie que le abre la boca. Ahí no está derechos humanos. Pero ¿sabe qué? Para defender el pecado, la destrucción y la muerte, ahí está derechos humanos. Pero ¿sabe que una gran culpa es de los cristianos, sabe? Y de los líderes de las grandes congregaciones pentecostales en todo el mundo, que no salen, no abren su boca y no dicen, esto dice la Biblia. Están arrinconados, ¿sabe por qué? Porque están comprometidos políticamente y no quieren ellos decir nada. Los pastores no quieren abrir su boca. Perdón, ¿sabe por qué? Porque tienen miedo que perderán el sueldito que tienen mes a mes o semana a semana. Dicen, no, esto vamos a dejarlo a las autoridades, vamos a orar. Sí, es bueno orar, mi hermano, claro que es bueno orar y ayunar, pero vamos a salir afuera, vamos a decirle al mundo que somos cristianos de verdad, que defendemos lo que creemos, porque aquel grande de los grandes murió públicamente por usted y por mí. Él fue arrastrado, él fue golpeado, escupido, vituperado, lo levantaron, lo golpeaban, se caía, lo levantaban, lo golpeaban, lo escupían, lo pateaban, lo arrastraban públicamente. Jesucristo murió públicamente, él no murió escondido, ¿sabe? Lo pusieron una cadena, una corona de espinas. Públicamente se lo clavaron sus pies y manos y murió públicamente por usted y por mí. Entonces, ¿dónde está el miedo que los cristianos tienen de no salir a las calles y decir quiénes son? Muy pocos grupos lo hacen, ¿sabe? Pero las grandes organizaciones cristianas no lo hacen. No lo hacen, tienen miedo. Los pastores tienen miedo. Sí, tienen miedo que si dan esa idea en sus congregaciones, los líderes de la congregación probablemente los cambien de puesto y les quiten el carro que le dieron para manejar, les quitarán el sueldo, lo reducirán o pondrán otros pastores que están ansiosos de tomar su puesto. Verdaderamente no hay esa valentía de salir a las calles como Juan el Bautista, de valientemente predicar el evangelio de Jesús. Sí, lo mataron a Juan el Bautista, pero sabe que él no tuvo vergüenza de decirle, eres un pecador. Él no tuvo vergüenza. Mire, dice la historia que a Pedro lo crucificaron de cabeza, pero no tuvo vergüenza de morir así. A Esteban lo apedrearon porque públicamente salió a predicar la palabra de Dios. No tuvo vergüenza de morir así, ni miedo. Pablo no tuvo vergüenza de ir al César y morir como murió. Hoy está en el cielo, héroes valientes del evangelio de Jesucristo. ¿Dónde están los líderes ahora de las grandes congregaciones? Usted no escuchará su nombre, ¿sabe? Usted lo que va a escuchar es que los grandes líderes necesitan un carro del año, que hay que rentarle un carro del año para el siervo y hay que renovar la casa para el siervo. Mientras en su misma congregación hay miles y miles de hermanos pobres que necesitan ayuda en otras partes del mundo y aún en sus propias naciones. Vamos a ser justos, mis hermanos. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a vivir lo que predicamos y lo que decimos. Vamos a abrir nuestra boca. Jesucristo lo dijo públicamente. Hipócritas a los fariseos. Murió públicamente. Expuso su dolor públicamente. Él no se avergonzó. Murió públicamente. Vamos a decirle al mundo, pues, que Jesucristo es un Dios de verdad, que sana, que salva, que santifica y viene otra vez. No en las cuatro paredes de un edificio. Vamos a las calles. Que el mundo sepa que hay un pueblo cristiano que saben quién ha creído y que también tiene derecho de reclamar en su nación los derechos
como cristianos, como familia, como hijos, como hijas de Dios, como siervos de Dios. No que somos de otro planeta en nuestros propios países, no. Y que cualquier politiquero, cualquier político que no conoce de Dios, cualquier hijo del diablo va a traer cualquier ley en contra del cristianismo. Porque hay tantos políticos que saben que son enemigos del evangelio y no conocen de Cristo. Que por conveniencia hacen cualquier cosa, pero no están interesados en defender a su pueblo, a su nación. No están interesados en el derecho de sus propios connacionales. Hipócritas. Jesucristo mismo los dijo a los fariseos, hipócritas. Sí, vendepatrias. Mi amigo, llame al pecado, pecado. No lo disfrace. No llame al pecado derechos humanos. Los derechos humanos, vaya y chequee, busque, mire los pueblos oprimidos, que la gente tiene hambre en los pueblos, en el Guasmo, en las barriadas. Mire que hay mucho hambre de niños que se mueren de sida, hambrientos, enfermos de tuberculosis. ¿Dónde están los derechos humanos ahí? ¿Dónde están los derechos humanos en África, en Zaire, donde queman y matan a los cristianos? ¿Dónde están los derechos humanos que persiguen en Afganistán, en Irán, en la India, en China, en Polonia, en México? ¿Dónde están los derechos humanos? Pero cuando un cristiano se levanta a predicar el evangelio, la prensa, la radio, todo el mundo lo ataca. Los llama fanáticos, legalistas, que van contra los derechos humanos. Vamos contra el pecado. Oramos, intercedemos y predicamos el evangelio para que esas personas puedan conocer la verdad y sean limpios, sean libres, sean salvos. Y que Jesús pueda escribir su nombre en el libro de la vida en el cielo. Vamos, hermano, usted que es responsable, tiene un cargo en su iglesia. Organícese y salga a las calles en amor a predicar el evangelio de Jesucristo, a decir quiénes somos. No que andemos escondidos en cuatro paredes. Estemos más preocupados en las reuniones sociales que en predicar el evangelio de Jesucristo. Mi querido hermano y hermana, con el amor del Señor. Hombres y mujeres que dieron su vida por nosotros en muchas partes del mundo predicando el evangelio de Jesucristo. Misioneros y misioneras que entregaron su vida para que nosotros pudiéramos conocer el evangelio. Eso no ha sido fácil, mi querido amigo, mi querido hermano. Vamos a salir a las calles a decirle al mundo que tenemos un Cristo de verdad, que el mundo pueda ver, no que nos escondamos en cuatro paredes. Y dejemos que el mundo haga lo que haga con las leyes que ponen en nuestros países. Y después nos quejemos que esto no es así, que esto no es acá, que esto no es allá. Si no abrimos nuestra boca, pues el diablo no va a abrir para defendernos a nosotros. El diablo hará todo lo que quiere hacer para adormecer al pueblo de Dios, para así destruir su nación, su país. Mi querido amigo, mi querido hermano, en el amor del Señor. Pero mi querido amigo, no deseamos irnos si no le presentamos este grandioso y poderoso Dios a Jesús, el Salvador del mundo. Mi querido amigo y amiga, venga Jesús, es muy simple. Todo lo que tiene que hacer usted es confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Sea usted de la religión que sea, mi querido amigo y amiga. Si usted no tiene a Jesús, no tiene nada, está vacío. Y si usted muere en esa condición, mi querido amigo y amiga, se irá al infierno. Eso dice la palabra de Dios, porque hay solamente dos caminos. Hay un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. Jesús le ofrece salvación y vida eterna a usted, con él en el cielo. Y Satanás le ofrece condenación, fuego eterno en el infierno. Claro, no se lo ha dicho. Usted que es un brujo, un hechicero, un santero, usted sabe perfectamente que el grande y poderoso Dios es Jesús de Nazaret. Y usted sabe que si muere en esa condición, usted se va al infierno con Satanás. Usted que es un brujo, santero, hechicero, adivinador, como usted se llame, el nombre que usted quiera usar, sea usted de esta magia o de otra magia, venga Jesús.
El único grande y verdadero Dios es Jesús, el Salvador del mundo. O quizás usted es un adorador de la Santa Muerte que se adora en México, en Centroamérica. Escuche bien, venga Jesús. Venga Jesús, que verdaderamente el único santo de los santos es Jesucristo de Nazaret, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el único Dios verdadero, mi querido amigo y amiga. Él es el único que salvará su vida. Sí, cuando Jesucristo venga, entre a la vida de usted, usted será cambiado de adentro para afuera. Porque Jesucristo no anda maquillando nada, no anda cambiando nada a medias, no anda parchando nada. Jesucristo cambia y cambia de verdad y cambia para siempre, mi querido amigo y amiga. Si Jesucristo dice que le ofrece salvación y vida eterna cuando usted venga a Él, así es, Él le ofrece salvación y vida eterna con Él en el cielo. La palabra de Dios dice que todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gracia de Dios. Si todos pecaron, mi querido amigo, la palabra lo dice. Entonces, por tanto, usted es un pecador, una pecadora, necesita arrepentirse, necesita pedir perdón a Dios y venir a Él, porque el pecado, mi amigo, viene desde Adán y Eva, y ahí hubo una separación entre Dios y el hombre, y de la única manera que vuelve la amistad, el hombre con Dios, es cuando el hombre viene y se arrepiente a Dios y lo reconoce como su Señor y Salvador personal. Mi amigo, no es casualidad que usted nos está viendo y escuchando en este día. No es casualidad. Dios tiene un propósito con usted. Salvar, cambiar su vida para siempre, escribir su nombre en el libro de la vida en el cielo. Jesús no es religión, es Dios el Salvador del mundo. Mi querido amigo y amiga, ¿y dónde está, por favor? Cierre sus ojos y repite esta oración. Jesús, Jesús de Nazaret, perdóname, yo renuncio el día de hoy a todos mis pactos satánicos de brujería, hechicería, que he vivido hasta el día de hoy, envuelto en la santería, en la adivinación, en la ouija, en el horóscopo. Jesús, me declaro libre ahora. Jesús, si yo te recibo en este día como mi Señor y Salvador personal de mi vida, Jesús, te recibo como mi Dios, como mi Padre, como mi todo. Jesús, yo reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario, que allí moriste, pero que al tercer día tú resucitaste de entre los muertos conforme a las Escrituras y vives para siempre. Gracias, Jesús, por perdonarme. Por favor, Jesús, toma mi corazón, toma mi vida, tuyo son. Tú ahora eres mi Dios, mi Padre, mi dueño, mi todo. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Por favor, Jesús. Por favor, ayúdame. Gracias, Jesús. Yo te prometo serte fiel todos los días de mi vida. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Mis queridos amigos y amigas, ustedes que valientemente han venido a los pies de Cristo en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer en el libro de Juan, hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Mi querido amigo y amiga, Jesucristo lo va a guiar a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde usted vive. Amén. Padre amado, he predicado tu palabra dice que no vuelve vacía. Señor, aquí están estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje de tu palabra. Te los pongo en tus manos, los entrego a ti. Tuyos son, tú los has comprado a un precio muy caro en la cruz del Calvario. Jesús, solamente a ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir esta bendita y preciosa palabra de Dios. Sí, que cambia, que transforma vidas para siempre. Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.